Muy buen día, jóvenes, bendiciones de Jesucristo. Acá pues les comparto este video esperando de que todo esté sin novedad en sus hogares, que estén ahí obedeciendo a sus padres o a sus encargados y que pues sigan los lineamientos que ha dado el presidente de la República también para que ustedes se puedan cuidar y igualmente a su familia, ¿verdad? Bendiciones. Bueno, vamos a compartirles acerca de esta explicación de la clasificación de cuentas que aparece en su libro. Dentro de la clasificación de las cuentas que se utilizan en contabilidad, pues tenemos varios grupos, tenemos varios lineamientos para poder hacer esa clasificación y es lo que voy a tratar de compartirle acá en el video. Una cuenta, recordemos que es un término que me sirve para clasificar ciertas actividades. Por ejemplo, si estamos hablando, para hacer una comparación, del nombre que tiene cada uno de ustedes es diferente al de otro compañero. Entonces lo mismo sucede acá. Tenemos que nombrar esas acciones para poderlas diferenciar. A eso se le llama una cuenta. Y las cuentas pues tienen diferentes clasificaciones. Esto que yo estoy mostrando acá aparece en su libro. De hecho pues está en la página 119. Es lo que yo estoy mostrando en esta parte de acá, ¿verdad? Ahí está la página 119 que yo tengo a la mano, el libro acá. Y podemos notar que tenemos pues esta información. Aparece un saldo en esta esquina, como lo podemos ver, y dice: las cuentas pueden nacer al lado del debe, deudora, o del lado del haber, acreedora, según la naturaleza de su saldo, el que aumenta cada vez que se registran valores del lado en que nacen, y por el contrario disminuyen su saldo cuando registran valores en el lado contrario al de su nacimiento. Observa el esquema. Y me aparece acá un esquema, ¿verdad? Hay cuentas de activo, de pérdida, de costo, de pasivo, de ganancia y de capital. Y me aparece un cuadro ahí donde aumentan o disminuyen. Un saldo es lo que nos queda en una cuenta. Por ejemplo, si usted hoy por la mañana le dieron 10 quetzales y resulta que usted fue a la tienda y se gastó 7 quetzales, ¿cuánto le quedó? 3 quetzales, ¿verdad? A eso se le llama saldo en el registro contable. A eso se refiere esto de acá, ¿verdad? Que las cuentas tienen su saldo. Ahora estos saldos se clasifican. Como ya vimos, hay grupos, y dentro de estos grupos pues aparecen el grupo A, cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto. Aparecen cuentas de regularización, me aparecen también cuentas de resultados y cuentas de orden. Entonces ahí tengo clasificación de las cuentas. Bueno, esto es en cuanto a esta página, ¿verdad? Si vamos a la siguiente, me aparecen cómo clasificar las cuentas. Esto dependerá del grupo al que pertenezcan, ¿verdad? Entonces acá empieza la explicación por las cuentas patrimoniales o reales, que así se les llama, y aparece una parte donde dice activo, representa los bienes y derechos de la empresa. Todo lo que usted posee es un activo. Ahí nos dan algunos ejemplos, ¿verdad? De estos activos que podemos leer, y me dice también que tiene clasificaciones. Las cuentas de activo se clasifican en corriente y no corriente. Las del corriente son aquellas que tienen movimiento constante dentro de una empresa o negocio, y las del no corriente son aquellas que no va a ser de siempre, que cambian de valor. ¿Cómo voy a ejemplificar esto? El corriente, por ejemplo, el efectivo. Todos los días tiene diferente cantidad de dinero una empresa o persona. El no corriente sería, por ejemplo, un vehículo. No todos los días se van a comprar vehículos para poder funcionar dentro de una empresa, sino que va a ser de vez en cuando. Eso es un no corriente, porque son bienes para que pueda funcionar la empresa. Bueno, entonces acá tenemos las clasificaciones. Ahí me aparecen algunas explicaciones del corriente, y luego pues me aparece un listado de cuentas. Este listado de cuentas me aparece caja, bancos, clientes, deudores, crédito fiscal, me aparecen mercaderías, prima de seguros, y me aparecen pues varias cuentas ahí, y aparece la definición o qué registran, cómo es que funcionan. Si yo quiero registrar el efectivo que poseo, el término que voy a utilizar es caja. Si quiero, por ejemplo, registrar una deuda que yo tengo con otra persona, o que la otra persona me debe a mí, y que puedo recuperar a fin de año esta deuda, esto que me debe, deudas a favor, entonces puedo utilizar el término deudores. Si quiero registrar el IVA que corresponde a una compra, pues el IVA será crédito fiscal o IVA por cobrar. Si quiero registrar producto que voy a vender, mercaderías, y así sucesivamente. Entonces necesito saber cómo funcionan las cuentas. Entonces me aparece la cuenta
y me aparece también la explicación de cómo funciona. En la siguiente página siguen las explicaciones. Ahora me aparecen las cuentas del activo no corriente, que son aquellas que no tienen movimiento constante y que sirven para poder funcionar dentro de mi empresa: inmuebles, mobiliario y equipo, edificios, marcas y patentes, gastos de organización, inversiones a largo plazo, y me aparecen las explicaciones. Nuevamente, si quiero registrar para llevar un control los trámites de mi empresa, le pagué a un abogado, le pagué a un contador para hacer los trámites, a eso se le llama gastos de organización, ahí es donde va el registro. Luego me aparecen las cuentas de pasivo, que también tienen su propia explicación en cuanto a su forma. Las de pasivo son aquellas deudas que uno puede tener. Yo le puedo deber a una persona, a una empresa, a un banco, etcétera, ¿verdad? Entonces puedo tener diversidad de deudas. O puede hacer de que tenga alguna obligación cuando cobro algo antes de tiempo. También existe una obligación. Entonces ahí me aparece la explicación del corriente. Me aparecen las explicaciones de las deudas. Si por ejemplo yo quiero registrar una deuda que tengo con alguien que me dio crédito por mercadería, pues el término sería proveedores. Esa sería la cuenta. Si en dado caso yo quiero registrar el IVA de una venta, el IVA sería por pagar. Si quiero registrar la cuota laboral del IX del 4.83% de los empleados, que la tengo pendiente de entregar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la cuenta será cuota laboral por pagar, y así pues el resto de clasificaciones. Bueno, aquí entonces ya llevamos las cuentas de activo, que son estas que tenemos acá, y ya llevamos las cuentas de pasivo, que son las que están acá. Bueno, ahora corresponde en la clasificación, tengo pasivo no corriente, así como en el activo hay corriente y no corriente. En el caso de los pasivos, como son deudas, se dice que el corriente son las deudas que se van a pagar en menos de un año, y las del no corriente son aquellas que se van a pagar a más de un año. Por eso podemos notar que nos aparece hipotecas, cuentas por pagar, reserva para indemnizaciones y documentos por pagar a largo plazo, porque estas son deudas que se pagan a más de un año. Y acá aparecen los términos. El patrimonio, o patrimonio neto, como se le conoce también, ahí aparece la definición, es una parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. ¿A qué se refiere esta explicación que voy a restar? El activo menos el pasivo me va a dar el patrimonio neto. Y ahí pues me aparecen las cuentas del patrimonio neto: capital, capital social, donaciones, un superávit. Un superávit pues es una ganancia, es cuando me sobró dinero. Un déficit es cuando me faltó dinero, tuve pérdidas. Y reservas, ¿verdad?, que son las que me aparecen dentro de lo que conforman el patrimonio neto. Esto es en cuanto a las cuentas patrimoniales. Recordemos que la cuenta es una palabra que me sirve para clasificar. Eso es lo que estamos viendo acá, una clasificación. Me aparecen cuentas de resultados, de regularización, perdón, que son las que siguen. Estas de regularización significa de que me sirven para corregir un dato, para regularizar, eso es lo que representa. Y me aparecen depreciaciones acumuladas, amortizaciones acumuladas, reservas para cuentas incobrables. Una depreciación es la pérdida de valor de un bien. Un ejemplo sería, si usted compra un celular el día de hoy y le costó 300 quetzales y resulta que lo va a vender y de aquí a unos 5 años ya no tiene el mismo valor, ¿verdad?, sino que ya bajó el valor. Esa cantidad de dinero que ya bajó en su valor se le llama depreciación. Y lo mismo pasa con la amortización. Una amortización se le parece a la depreciación, aunque no es lo mismo. Una amortización es como que usted fuera pagando poco a poco un gasto, pero no, en la realidad no sucede eso. Usted paga una sola vez, pero la ley le permite que usted haga una distribución de ese pago que hizo, de manera de que como que pagó poco a poco. Entonces le permite la ley hacer esto, ¿verdad?, hacer ese tipo de registro. Esa es una amortización. Y ahí me aparecen pues algunos ejemplos. Una reserva es algo que yo guardo, aunque en este caso no es una reserva de dinero, sino que es una reserva para cuentas incobrables, por aquello que no me paguen. Entonces yo hago de cuenta que ya estoy perdiendo una parte de lo que me deben. A eso se refiere esa reserva para cuentas incobrables. Me aparecen las cuentas de resultados. En el caso de las cuentas de resultados me aparecen las pérdidas, los costos y los gastos, y me aparecen cada una de las cuentas que corresponden a estas cuentas de pérdida.
como los sueldos, las reparaciones, el interés gasto, depreciaciones, el impuesto, las compras, las cuotas patronales y su especificación a la par, ¿verdad? De en qué momento utilizo estos términos. Entonces ahí me dice qué es lo que registran estos valores. Acá está, es como decir, nos están presentando las definiciones. Acá continúa la clasificación, las cuentas de ganancia, los valores que se registran. Me aparecen ahí ventas, servicios prestados, intereses producto, alquileres cobrados, exportaciones, dividendos, devoluciones. Las cuentas de orden, que hacen referencia a cuentas que solo son momentáneas. Mercaderías en consignación, comitentes por mercaderías, prendas recibidas en garantía, acreedores prendarios. Y ahí me aparecen algunas explicaciones breves. Estas cuentas de orden solo aparecen una semana, 2 semanas, son momentáneas, por eso se les llama solo de orden. Una mercadería en consignación es como cuando le dan a usted, mire, le vamos a dar de Avon, por ejemplo, o Le Creeré o cualquier otra de estas empresas, le dejan el producto y le dicen, mire, conforme lo venda, ahí me lo paga. Y si no lo vende, me lo puede devolver. Entonces a eso se le llama mercadería en consignación. El comitente por mercadería es aquel que recibe, que nos va a cobrar el producto, el que nos lo dio. Las prendas recibidas en garantía, lo mismo, es solo le dejaron un libro, por ejemplo, y mire, se lo dejo en garantía y después cuando ya le pague todo ya me devuelve el libro. Una prenda recibida en garantía. Sería una forma de explicarlo para poder hacer una comparación práctica y poder entender esta parte. Acreedores prendarios, que hace referencia a aquellos que nos dieron la prenda, ¿verdad? A quienes les tenemos que devolver lo que nos hayan dejado en garantía. Y dice, importante, para identificar la mayoría de las cuentas de resultados, puedes observar que si la cuenta lleva al final la palabra pagado o gasto, es una cuenta de pérdidas o gastos. Si la cuenta lleva al final la palabra cobrado o ganado, es una cuenta de ganancias. Y ahí pues tenemos las clasificaciones. ¿Qué procede ahora? Bueno, tenemos en nuestro texto ahí la actividad que van a realizar. Me dice que tiene que clasificar las cuentas que ya aparecen acá arriba. Ya aparecen las cuentas y solo las tiene que copiar a la clasificación que corresponde. Se puede apoyar en el texto y en las clasificaciones. Y hace el listado, ahora llena los cuadros que le presentan. Esa es la primera actividad. La siguiente actividad me aparece acá para que usted marque con una X la columna que corresponde a cada cuenta según su clasificación. Bueno, acá vamos a notar que me aparece gastos sobre compras y me aparece un saldo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué saldo va a ser? Si la cuenta es de costos y gastos, su saldo va a ser deudor. Si la cuenta es de activo, su saldo va a ser deudor, no importando si es corriente o no corriente, su saldo va a ser deudor siempre. Esas son las cuentas de saldo deudor. Las cuentas que tienen saldo acreedor son aquellas que son de ganancia, aquellas que son de pasivo corriente o no corriente y el patrimonio neto. Esas son las de saldo acreedor. Entonces, ¿cuántas X voy a marcar? Voy a marcar una X del saldo que corresponde o deudor o acreedor. En una de estas dos columnas pongo una X y la otra X la voy a colocar en una de las columnas que restan acá. Solo en una, ¿verdad? Acá podemos notar que si ya marqué costos y gastos, las otras quedan vacías, ¿verdad? Ya no las voy a llenar. Voy a la siguiente, mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo, si busco en el libro, en su clasificación voy a encontrar que es un activo y que es un activo no corriente. Entonces acá tendría que marcar la X y en su saldo sería deudor, según la explicación que ya di. Y ahí tendría mi segunda X. Y sigo buscando, ¿verdad? Entonces lo mismo voy a hacer con todas estas cuentas que me aparecen. Bueno, eso sería en cuanto a esa explicación. Ahí tenemos entonces las dos actividades a desarrollar. Esto está en la página 126 y 125, las páginas que van a desarrollar. Espero yo de que les sirva esta explicación. Además, cuando finalice su actividad, pues tómele fotografía, una captura y me la envía a mi WhatsApp, de manera de que yo pueda verificar el trabajo que está realizando. Y le agradezco bastante por estar atento a este proceso de aprendizaje que estamos llevando a distancia. Espero que le sirva el video para poderle apoyar en este proceso, y cualquier duda pues
Ahí en la guía de actividades siempre va mi número de teléfono para que pueda usted comunicarse conmigo por un mensaje de WhatsApp y que yo le pueda apoyar. Recuerde no salir de casa, lavado de manos, uso de mascarilla y poder apoyar pues en esta circunstancia que estamos viviendo y que de esta manera pues juntos salgamos todos adelante. Bendiciones a cada una de sus familias.